Bien, vamos a hablar un poquito de ese taller sobre áreas. En este ejercicio nos están preguntando que calculemos el área de estas figuras utilizando como patrón de medida cada uno de los dibujos. Entonces, para este caso, por ejemplo, nos entregan esta figura. Entonces, la idea es calcularle el área a la figura, pero suponiendo que el patrón de medida es este cuadrito. Entonces la pregunta sería: ¿cuántos cuadritos de estos caben en esta figura? Solo tendríamos que contarlos y el número que nos dé lo escribiríamos aquí en este lado, no sé, los que quepan. Obviamente ese número no es un número inventado, pero es como a manera de ejemplo saber que aquí tenemos que venir a escribir la cantidad que encontremos. Y en este pedazo también tendríamos que decir cuántas unidades de medida de esas caben. La unidad de medida sería este triángulo. ¿Cuántos de esos triangulitos cabrían en la figura? A manera de ayuda, recordemos que este triangulito, miremoslo acá, este triangulito que yo tengo acá sería como tener un triangulito por aquí. Si yo trazo una línea acá y lo pinto acá de negro, entonces miremos que este triangulito que acabo de pintar aquí de negro sería exactamente igual a este triangulito que estoy pintando de negro. Entonces sería cuántos de estos triangulitos me caben en esta figura. Entonces van a ser muchas más, no sé cuántas serán, pero entonces las escribimos aquí y esa sería la respuesta. No son 70, solamente para decir que hay que escribir ahí un número. Entonces en este ejercicio la idea es cuál es el área de esta figura, pero tomando como patrón de medida o el cuadrado o el triángulo rectángulo que tengo aquí abajo. Eso es lo que hay que hacer en ese ejercicio. Aquí tenemos lo mismo, hay que mirar cuántos cuadros de esos caben en la figura o cuántos triángulos rectángulos, y aquí pasa lo mismo. Entonces tenemos, miremos la figura, tenemos esa figura. La pregunta es cuántos triángulos caben de estos o de estos, teniendo en cuenta que este triángulo lo voy a asemejar como si fuera un triángulo de estos completico. Entonces vamos a hacer la cuenta así, suponiendo que este triángulo, digamos este triángulo completo, miren que lo que estoy pintando de negro tiene la forma, así completico, tiene la forma de este triángulo. Se ve más chiquito, pero la idea es que tomamos en cuenta de esa manera, de tal manera que este triángulo que hay acá es el que yo voy a mirar cuántas veces me cabe en toda la figura. Y para contar aquí, entonces, de esos triángulos rectángulos, cuántos me caben. Y mire que ese triángulo rectángulo yo lo puedo encontrar si parto uno de estos de esta manera. Entonces hay que ver cuántos caben. Toca buscarlos, contar a ver cuántos de esos triángulos pequeñitos cabrán en toda la figura. Entonces todos estos ejercicios son de medición de área y se hacen igual. Lo mismo va a pasar con este. En la segunda parte del taller nos dicen que encontremos el valor de x. Entonces aquí hay una figura y nos dice el perímetro de este dibujo tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Entonces es una figura de 5 lados. Como tiene 5 lados, se llama un pentágono. No tiene que ser regular. Sin embargo, cuando yo miro los lados, aquí en todas partes aparece una x, significa que todos los lados miden lo mismo, o sea que sí es regular, que no tiene que ser así. Bueno, tengo 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, y dice que el perímetro es 80, o sea que sumaron todos los lados, porque recordemos que el perímetro, esta palabra, significa que se sumaron todos los lados. Entonces sumaron todos los lados, y entonces sumaron así, el primer lado, digamos este, más el otro lado, este, más el otro, este, más el de abajo, ay perdón, no es un 0, sino que es una x, más este de acá, sumaron todos, y eso se supone que el señor que hizo el ejercicio le dio 80 centímetros. Lo que nos está preguntando es cuál es el valor de x. Entonces esto es una suma normal. Yo tengo la x muchas veces y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Si yo tengo que sumar eso, pues yo digo que tantas x, pues es sumar 5x. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5x. Entonces 5x la sumamos y eso se supone que da 80 centímetros. Entonces la pregunta es ¿cuánto es x? Entonces es un número que cuando yo lo multiplique por 5 me da 80. Y si no sé cuál es, entonces yo lo puedo buscar. Entonces recordemos
que para buscarlo, un número que multiplicado por 5 me dio 80. Digamos que no me lo sé, entonces voy a hacer la operación. Recordemos que la operación que tengo que hacer es una división. Divido 80 entre 5 y lo que me dé la división. Hago la división y lo que me dé, esa es la respuesta. Eso es lo que mi x acá. Entonces vengo y coloco ese número aquí. Entonces eso es lo que tocaría hacer en esta parte. Vamos a mirar otro de los mismos. Entonces tengo esta figura, aquí la ven. Nos dicen, halle también el valor de x, sabiendo que el área fueron 152 decámetros cuadrados. Eso es lo que tenemos acá. Entonces para hacer ese ejercicio hacemos lo siguiente. Primero, nos toca recordar qué es el área. Entonces, como esto es un rectángulo porque tiene dos lados distintos, es un paralelogramo que tiene dos lados iguales, y por aquí estos dos lados iguales, se llama un rectángulo. El área de este rectángulo que tengo acá, aquí dice que dio 152 decámetros cuadrados, pero yo sé que para calcular el área del rectángulo tengo que multiplicar este lado por la base. Entonces el área del rectángulo y multiplicar la base por la altura, o sea, multiplicar 4 por x. Y según el documento dice que eso da 152 decámetros cuadrados. Entonces, decámetros cuadrados. La pregunta es, ¿y quién será x? Entonces otra vez, x es un número que multiplicado por 4 de 152. Entonces tenemos que hacer la misma operación. Dividimos este número entre 4 y lo que nos dé la división. Así calculamos cuánto mide ese valor. Este ejercicio tiene la misma estructura. Nos dan el área. Entonces el área, toda el área mide 36 metros cuadrados. Y nos están preguntando que quién es x. Entonces vamos a dibujar, vamos a partir el ejercicio en dos. Por aquí voy a traer este pedacito del rectángulo. Tengámoslo con, quitamos la C primero. Voy a traer este pedacito del rectángulo y por aquí voy a traer este otro, sabiendo que pues en los dos miden lo mismo de altura. Entonces la altura de los dos es el mismo número, 3 por aquí y 3 por acá. Entonces vamos a calcular el área del pequeñito. El área del pequeñito, otra vez para un rectángulo, tenemos que multiplicar la base por la altura. Entonces multiplicamos la altura, aquí es 3, la base es x, entonces 3 por x da 3x. Y aquí multiplicamos este valor por este valor. La altura es 3 por, y la base es 2x. Entonces aquí pues 3 por x es 3x, y aquí multiplicando 3 por 2x da 6x. Entonces ya tengo el área de cada uno. Quitemos esto, quitemos esto. Entonces el área de el primero es igual a 3x, fue lo que acabamos de hacer, multiplicando este por este. Y el área del segundo, pongámoslo acá, es igual a 6x, que salió de multiplicar ese 3 por este 2. Ahora sí, nos preguntamos, ¿cuál es el área total? Porque al principio él estaba pegado, él estaba así, pegadito. Entonces pues el área total sería suma de estos 3x más estos 6x. Entonces pongamos este por acá. Decimos que el área total es igual a sumar 3x, que es el área del pequeño, más 6x, que es el área del grande. Y si yo tengo 3x y tengo 6x, para sumarlas eso me da 9x. Entonces ya tengo el área total, que es 9x. Entonces el área es 9x. Pero en el ejercicio nos dijeron que el área daba 36 metros cuadrados, así como está aquí. El área es 36 metros cuadrados, pero ahí me dio 9x. Entonces eso como lo arreglamos. Entonces lo que yo pienso de la siguiente manera: si a mí me da 9x, pero en el ejercicio dice que son 36x, es porque 9x tiene que ser igual a 36x. Y esto que tengo aquí es una ecuación como las anteriores, como la que hemos trabajado bastante. Perdón, a 36 decámetros cuadrados, así. 36 decámetros cuadrados. Entonces un número, x es un número que multiplicado por 9 me da 36. Hago la división y entonces ya sé que x es 4. Entonces 4 decámetros. Porque si yo tenía un rectángulo y por aquí tenía 3 decámetros y por aquí tenía x,
Entonces, para que me queden los decámetros cuadrados, aquí tendría decámetros y aquí tendría ese 4 decámetros. De tal manera que multiplicar me queden los decámetros cuadrados y se acabó ese ejercicio. Bien, sigamos mirando el taller. Quitemos la basura. Dice, encuentra el área de los polígonos. Entonces vamos allá, área de polígonos. Tenemos primero por aquí, es un cuadrado. Entonces recordemos que el área del cuadrado del rectángulo es la misma, toca multiplicar la base por la altura. Entonces en este caso el área sería 3 por 3, 9, y centímetro por centímetro me quedan centímetros cuadrados, y eso es todo. Así se resolvería esta parte. Aquí tenemos un la dañé, pero entonces parece que es un paralelogramo. Vamos a traerla otra vez de por allí. Sí, es un paralelogramo. Entonces el dibujo viene así: una línea acá, una línea acá. Esto mide 5 y esto mide 12. Como es un paralelogramo y solamente nos interesa la parte de acá, la parte de adentro, entonces el área para el paralelogramo habíamos dicho que era lo mismo que en un rectángulo, multiplicar la base por la altura. Entonces en este caso sería multiplicar 12 por 5. Son 12 metros por acá, 5 metros por la altura, y entonces eso da 60 metros, y metro por metro, medio metros cuadrados. Y ya tengo el área del paralelogramo. Bien. Esta figura que tenemos aquí es un trapecio. Entonces vamos a calcular la área de este trapecio. Entonces dice, la base mayor aquí mide 7 metros. Es la que voy a pintar de rojo. Es esta. Toda esta mide 7 metros. Y la base más chiquitica, esta que está aquí pintada de rojo, sería 3 metros. Base mayor y base menor. La altura, aquí no se alcanza a ver bien, pero en la fotocopia son 2 metros. Es esta de acá. Y el área para ese trapecio, perdón, sería área igual. Recordemos, primero sumo la base menor con la base mayor. Eso me da 10. La respuesta la multiplico por la altura, o sea por 2. Entonces ahorita 10 por 2 me va a dar 20. Y todo lo divido entre 2. Entonces base mayor más base menor por la altura sobre 2. Y entonces todo esto me va a dar 10. Y como todo está en metros, entonces el área me van a quedar metros cuadrados. Y eso es todo. Ok. Entonces así están los ejercicios para las áreas. Entonces vamos con el cuarto punto. Dice, calcula el perímetro y el área de las figuras. Dice, un cuadrado cuyo lado mide 5. Entonces pues, te deberías de dibujar un cuadrado, ¿cierto? A cada uno de los lados le colocas cuánto mide: 5 centímetros por acá, 5 centímetros por acá, y le calculas el perímetro sumando todos los lados. Entonces 5 más 5 más 5 más 5, sumo los 4 lados y lo que te dé. Y si quiero el área, pues entonces recuerda que es multiplicar la base por la altura y pues lo que te dé en centímetros cuadrados. Entonces ya tengo para el cuadrado. Si es un rectángulo con base 3, entonces tendríamos un rectángulo así. La altura es el doble de la base, o sea que debe ser más alto que largo. Entonces más o menos así va a quedar el dibujo. Lo dibujas bien, que si por acá mide 3, ¿cierto? Y dice que la altura es el doble, o sea que por acá tiene que medir el doble de 3, y el doble de 3 es 6. Entonces ya le calculamos lo mismo, el perímetro y el área a esta figura, como en el rectángulo, lo hacemos igual. Ok, seguimos aquí al final. Dice, vamos a calcular un trapecio cuyas bases son 7 y 3 y su altura corresponde a la mitad de la suma de las bases, y los otros dos lados suman 8. Entonces lo hacemos así. Tenemos que dibujar un trapecio. Entonces vamos a limpiar un poquito esto. Dibujamos un trapecio. Entonces tenemos una base mayor, como la más gruesa, y tiene una base menor que es paralela a esta. Aquí tenemos un lado cualquiera, aquí tenemos el otro lado. Entonces la base mayor aquí dice que mide 7, mide 7. La base menor mide 3. La altura
dice que mide la mitad de la suma de estos dos números. Entonces yo sumo todos los 3 más 7 me da 10, y la mitad de 5, o sea que esta altura mide 5. Y dice que los otros dos lados, aquí los otros dos lados suman 8. Entonces yo no sé cuánto mide este, y tampoco sé cuánto mide este, pero sé que los dos sumados dan 8. Con eso puedo trabajar, porque para calcular el perímetro solamente es sumar todos los lados. Entonces yo sumo 3, que es este lado de acá, sumo este número que no sé, sumo este 7, van 10, y sumo todo este. Entonces recordemos que este más este, los que voy a pintar de rojo, este lado más este otro lado tienen que sumar 8, eso estaba escrito en el problema, y este más este suman 10, entonces la suma total, ya tú me dirás cuánto te da. Para calcular la altura lo acabo de hacer, base mayor más base menor por altura sobre 2, como lo hice en un trapecio en un ejercicio anterior. Bien, y el último que vamos a mirar es este. Entonces si queremos, por ejemplo,